Mateo 20, hermanos. Mateo 20. Vamos a leer del 1 al 16. Trataré lo mejor. Pero para no serla tan larga, déjame. Vámonos al 16, y con eso ya puede sentarse, hermanos. Vámonos a Mateo 20, 16. Dice la palabra, ¿todos listos? Dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primero. Dice, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, bendito Señor. Sea usted bendiciendo, bendito Señor, nuestras vidas, nutriendo nuestro espíritu, nuestras almas, Señor, a lo celestial. Fortalecidos en tu palabra, bendito Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sea usted con todos los maestros, las maestras, Padre. Sea usted bendiciendo los corazones de los jóvenes, los niños, los adolescentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Igualmente nosotros seamos bendecidos a través de tu palabra. Usa tu siervo, bendito Señor, Padre Santo, para la bendición de las vidas de tu rebaño, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sean mis palabras fluyentes, Padre, sean mis palabras, Padre, de tu misma mano, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Puede tomar asiento? Amén. Mateo 21, vamos para el 1, hermanos, y vamos a leer esta parábola, hermanos. La parábola, hermanos, es una enseñanza. Jesucristo enseñando a sus discípulos y a todos los que rodean. Usaba esos términos o esas historias referentes a lo que es en esos tiempos, amén, para que pudieran entender lo que el Señor quería proyectarles. Dice la palabra aquí, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, diga padre de familia. Empieza con una historia, hermanos, diciéndonos y poniendo una semejanza a lo que es el reino de los cielos. Cuando dice el reino de los cielos, hermanos, no está hablando lo celestial, más que el trabajo que es de Jesús en este lugar. ¿Quién dice amén? Ahora, podemos ver padre de familia, nos está hablando y relativamente que nos pónganos en el personaje en ese lugar, para que nosotros podamos entender la historia. Dice que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Dice el número 2, Mateo 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en una denario al día, que les iba a pagar un denario al día, los envió a su viña. Dice el número 3, Mateo 23, nos dice, saliendo cerca de la hora tercera, en la siguiente vez del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Dice el 4, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Diga, sea justo. Y ellos fueron. Dice el 5, saliendo otra vez cerca de las horas sexta y novena, él hizo lo mismo. Amén. Y saliendo acerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estéis aquí todo el día desocupados? El 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Diga, lo que sea justo. Dice el 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta el primero. Dice 9. Al venir a los que habían oído acerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Dice, al venir también, al ver
venir también los primeros, postreros, que habían de recibir más, porque también ellos recibieron cada uno un denario. Dice, y al recibirlo, murmuraban contra él, padre de familia. El 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Dice el 13, y él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo, en un denario. Dice el 14, dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Dice el 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Y dice amén. 16, terminamos con el 16 otra vez. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Entonces, estamos ahora con la historia, hermanos, que está en la palabra y tiene una enseñanza profunda. Amén. Primero vemos que en sí necesitaba obreros en su viña, el padre de familia. El hombre dueño de terrenos, dice que sale primero en la mañana, 6 de la mañana, busca, haya obreros, 9, igualmente 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y sale para el último como a las 6 de la tarde y haya obreros. ¿Quién dice amén? En esta historia, hermanos, nos habla y nos podemos nosotros ver que hay un problema entre los que empezaron primero, amén, a los que empezaron ya casi terminando el día, porque los que el último nomás trabajaron una hora. ¿Quién dice amén? Y viéndolo de una perspectiva terrenal, viéndolo de una perspectiva que es, hermanos míos, de trabajo, cada quien, ¿quién trabaja? ¿Quién es? Amén. ¿Trabajamos? ¿Quién trabaja? ¿Todos comemos? Todos trabajamos. ¿Quién dice amén? Nos habla, hermanos míos, que en sí nos enseña que nuestro trabajo, yéndonos a nuestro diario labor, que en sí nosotros no debemos enfocarnos quién es el que hace más, quién es el que hace. Dice amén. Puede meterse en sí, como dice aquí en la palabra, entró una cierta envidia, porque lo declaró el padre de familia en contra de los primeros, diciendo, tienes envidia que yo le quiero dar lo mismo a estos hombres que a ti. ¿Quién dice amén? En nuestra labor podemos perdernos también en nuestro diario vivir, que a veces hacemos mucho más que otras personas. Otras personas a veces se van y se esconden por ahí. ¿Quién dice amén? Y hermanos míos, algo que el Señor nos enseña a través de eso, nos enfóquenos en lo que hace la gente, quién empezó primero o quién no. Solamente nos enseña que en nuestro diario vivir y en nuestras labores, hermanos, podemos nosotros descansar haciendo lo que nos toca. ¿Quién dice amén? Sin ver a la otra gente. ¿Quién dice amén? Descansamos mejor, dormimos mejor y nos evitamos un problema, como estamos viendo, con el jefe. ¿Quién dice amén? Es algo que el Señor exalta, es algo que nos enseña a través de la vida de José, hermanos. No importa qué tanto hermanos lo traicionaron, lo pusieron como esclavo, él hacía lo mejor en la posición donde estaba. Lo metieron a la cárcel, él subía de posición. ¿Por qué? Porque no se enfocaba en lo que había pasado en su vida, no se enfocaba en lo que las otras personas hacían, él se enfocaba de hacer lo mejor con lo que él tenía. ¿Quién dice amén? Y en nuestro diario vivir es mucho mejor cuando nosotros nos enfocamos en nosotros, la palabra nos la sembramos en nosotros. Y hablando ahorita, el Señor está hablando de los reinos de los cielos, pero también hay una enseñanza que quería pegar, que es en nuestro diario vivir, en nuestras labores, nosotros hacemos lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos está viendo. ¿Quién dice amén? Dice la palabra que háganos todo conforme, ¿qué? ¿Para quién? Para Dios. Él es el que reconoce nuestra labor, abre puertas, hermano. Le aseguro que Dios le abre puertas, lo bendice. ¿Quién dice amén? Ahora dice que les pagaron ¿un qué? ¿Un qué? ¿Cómo se llama? Un denario, hermanos, una moneda. Y esa moneda representa, hermanos míos, en sí un valor por el trabajo. Amén.
En esto nos habla, hermanos míos, que hay una recompensa cuando nosotros tenemos y obtenemos la labor del Señor. Porque cuando nos dice y nos llama al reino de los cielos es semejante a un hombre, hablando que en sí, hermanos míos, en la labor de las cosas del Señor, nosotros tenemos ciertas labores que laborear. ¿Quién dice amén? Dice la palabra, la mies es mucha, amén, y poco los obreros. Dice, hay mucho trabajo que hacer, amén. El Señor, hay mucho trabajo que hacer y son pocos los obreros. El Señor sale y se pasea por a través de su pueblo y empieza a hablar y a escoger a lo que es sus hombres de trabajo y sus mujeres de trabajo. ¿Quién dice amén? Y en estos el Señor nos habla, hermanos míos, que hay una búsqueda de hombres y mujeres porque hay una tarea que hacer. ¿Quién dice amén? En estos días, hermanos míos, el mismo Dios, Jesucristo, nuestro Señor, es ese hombre de familia que está en nuestras vidas y sale y se pasea a través de nosotros y va y nos dice, no, necesitas algo que hacer, vamos a poner a trabajar. ¿Quién dice amén? Y lo que me gusta mucho a través de esto, hermanos míos, es que cuando nosotros nos enfocamos en la labor del Señor, ¿quién dice amén? Cuando nos enfocamos en la tarea del Señor, nosotros podemos ser bendecidos a través de ella. Ahora esta moneda, hermanos, si nosotros la vemos la traducción, se llama a manos llenas. La traducción original se dice a manos llenas. O sea, una moneda se describe como a manos llenas, siendo que en sí, los que empezaron primero tienen a manos llenas. ¿Quién dice amén? Los que empezaron a mediodía tienen a manos llenas. ¿Quién dice amén? Y los que empezaron al último tienen a manos llenas. La naturaleza de Dios, hermanos míos, cuando nosotros le servimos, hermanos, es a manos llenas. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque hay un Dios que no tiene límite. Él tiene sobreabundancia de riquezas. Ahora no le estoy hablando de riquezas solamente personales, pero está hablando espirituales en su vida. ¿Quién dice amén? El Señor se derrama. Es cuando nosotros venimos aquí, hermanos, y venimos y ayunamos todos juntos. ¿Quién dice amén? Este mes no hubo ayuno, pero los que hicieron ayuno, Dios me los bendiga. ¿Quién dice amén? Estábamos de luto y el Señor frenó eso, amén. Pero los que lo hicieron, amén. ¿Quién dice amén? Sí. Pero hermanos míos, en lo que estamos hablando hoy, hermanos, todos ayunamos y a veces se nos va. Como dice, se nos van las cabras. ¿Quién dice amén? Y dice que el Señor se derrama, bendice. Muchas de las veces empezamos tarde, amén. Empezamos tarde por los quehaceres, cosas. El valor de lo que usted hace para Dios, el Señor lo pesa. Siempre bendice. ¿Quién dice amén? Bendice de tal manera que a todos iguales les bendice. Y en sí, hermanos míos, dice que nuestra salvación a través de esta historia no es a través de las obras que nosotros hacemos. ¿Quién dice amén? ¿Estamos de acuerdo? La salvación es, hermanos, en sí un regalo que se da. ¿Quién dice amén? Pero la labor que Dios nos pone a través de la salvación, hermanos míos, siempre trae bendición, siempre trae estabilidad a la casa. Algo que, hermanos míos, en sí espiritualmente, si usted ayuna, hermanos míos, si usted busca en oración al Señor, todos van a beneficiar aunque lleguen tarde. ¿Quién dice amén? Todos beneficiamos. ¿Quién dice amén? Pero hay una palabra que es muy clave para nosotros, porque yo sé que ya todos aquí ya tenemos rato en el Evangelio. ¿Quién dice amén? Hablo con gente que ya conoce, que ya ha sido salva y que ya tiene tiempo escuchando la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Nos dice, hermanos míos, que no nos enfoquemos en la gente, que nos enfoquemos en aquel que nos ha llamado. ¿Quién dice amén? Porque puede entrar, hermanos míos, lo que es en el pueblo de Dios. Y eso es uno de los puntos que tenemos que ver y tenemos que no esconderlo. Tenemos que hacerlo, ponerlo en la luz para conocerlo. Dice, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor.
y a través de esta palabra nos habla que muchos hemos sido llamados de hace mucho tiempo. ¿Quién dice amén? Y hay muchos que están por entrar o ya tienen menos tiempo. El Señor dice que Él nos bendice a todos igual. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Por la gracia, porque Él es bueno. ¿Quién dice amén? Y Él hace lo que quiere con lo que Él tiene. ¿Quién dice amén? No es del hombre decidir qué tanto agarra al hombre o qué no tanto agarra al hombre. El Señor tiene misericordia del que Él tiene misericordia. ¿Quién dice amén? Hermanos míos, el Señor nos dice, no te metas en esto, no te fijes. Tú solamente entre tú y yo y la recompensa que te voy a dar. ¿Quién dice amén? Y muchas de las veces eso es lo que pasa en las congregaciones. Esta persona, yo ayuno más, yo oro más, yo hago más. Amén. La persona se pierde porque se empieza a vanagloriar la persona sola. Amén. ¿Sabe qué es vanagloria? Amén. Que solo se dice, yo he hecho esto, yo esto. Es como el yo-yo. Siempre regresa para atrás. ¿Quién dice amén? Siempre estira para atrás, siempre regresa para atrás. ¿Y sabe qué es un yo-yo? Mientras usted juegue con él, sigue regresando. En sí, hermanos míos, viendo el pueblo de Dios, va creciendo preciosamente. ¿Quién dice amén? Hay una advertencia diciendo, no nos enfoquemos, oremos unos por los otros, pero no nos enfoquemos en dónde, o qué es lo que hacen, o qué es lo que no hacen. ¿Quién dice amén? Porque fíjese, este hombre va y empiezan a murmurar. Y eso es, muchas de las veces el murmuro empieza a haber ese problema entre la iglesia. Cada vez que el pueblo murmuraba contra Dios, hermanos míos, murmuraban contra Moisés. Amén. Murmuraban contra la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Hermano mío, hay que tener cuidado con eso, que no empiece, hermanos. Apáguelo. ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene su extinguidor espiritual en su vida? ¿Quién dice amén? Amén. Empieza una lombrita de volar. ¿Quién dice amén? Le apagamos. Antes de que arda, porque dice que una chispita, hermanos. Este es Santiago 3. Y una chispa tan pequeña puede incendiar todo un bosque. Muchos años de trabajo. Usted sabe que un bosque toma muchos años de trabajo. ¿Quién dice amén? Se edifica, se levantan árboles altos, grandes, grandes, de mucha sombra. Pero una chispa puede incendiarlo y puede hacerlo caer todo. Amén. Y el pueblo educado, el pueblo sembrado en el evangelio, sana evangelio de Jesús, nosotros peleamos para que estemos en sí, hermanos míos, saludables como el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén? Eso es lo que tenemos aquí en Ebenecer. ¿Quién dice amén? Pero se tiene que hablar de la envidia, porque en Génesis 4, hermanos míos, la envidia llegó a la muerte. ¡Wow! ¿Quién dice amén? ¿Envidia? Hizo que un hermano y otro, que un hermano matara a otro hermano, Caín y Abel. ¿Qué tan lejos puede llegar la envidia? Y en lo que es el pueblo de Dios tenemos que saber que si un hermano se levanta, nos alegramos juntamente con él. ¿Quién dice amén? Yes, amén, gloria a Dios. Hay aménes. ¿Quién dice amén? Nos alegramos todos juntos. Es bueno que crezcamos todos juntos, teniendo en nuestros corazones, hermanos míos, que a lo mejor el Señor sentimos a lo mejor que hemos hecho más que otras personas. Amén. Pero el Señor es bueno. Dice que en sí, cuando le dice a los otros hombres, dice, y te daré lo justo. No ni les prometió la moneda, ni les prometió nada, pero en su corazón Él quería darles, bendecirlos. ¿Quién dice amén? Esa es la reacción que nosotros tenemos que ser, siempre poder ser como este hombre de terreno,
poder dar lo mejor para la iglesia que es de Cristo. ¿Quién dice amén? Para Cristo nuestro Señor, que es la iglesia. ¿Quién dice amén? ¿Estamos o no estamos? No lo estoy regañando, hermano, es nomás para que usted sepa, cuando usted se sienta así medio que las pulgas que se quiere rascar, ¿quién dice amén? Le dice mejor a mis hermanos, ¿por qué no te rascas atrás en la espalda? ¿Quién dice amén? ¿Me ayudas con esto? Oras por mí porque me siento unos sentimientos medio feos que me están alejando de las cosas de Dios. ¿Quién dice amén? Y escoja a la hermana que tenga las mejores uñas. ¿Quién dice amén? ¿Para qué? Bueno, la hermana y el hermano, no se anden tochando uno al otro. El hermano con buenas uñas y la hermana con buenas uñas. ¿Quién dice amén? ¿Para qué? Para que no crezcas más. No es extinguidor espiritual. Y apaguen las lumbres. ¿Quién dice amén? Crecimiento, hermanos, porque este lugar va para arriba. El Señor va a bendecir este lugar. ¿Quién dice amén? Y necesitamos una iglesia que pelea y que protege la iglesia, hermanos, porque hay un adversario que se llama Satanás, hermanos, que está en contra de las cosas de Dios y quiere desanimar y quiere destruir el evangelio que se predica. ¿Quién dice amén en este lugar? Entonces, cuando el cuerpo está preparado, el cuerpo de Cristo, la iglesia está preparada, hermanos míos, el enemigo tiene que correr. Así como les enseñé que el búfalo ahuyenta a los 4 leones que se quieren meter. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, hermanos. Estamos todos. ¿Quién dice amén? Ahora, nos lleva, hermanos míos, entre hermanos. Ahora, como les estaba diciendo en la historia de José, hermanos, que en sí la envidia de los hermanos también estaban en plan de matar a José. Amén. Tenemos en sí un punto de lo que es muy importante como pastores. Amén. Y le decimos, hermanos, en sí en la iglesia, que los apreciamos y vemos el esfuerzo. ¿Quién dice amén? Pero no se ofenda, hermanos míos, si el pastor o la pastora no lo alza. ¿Quién dice amén? O no lo pone en un pedestal, o no lo pone en un lugar alto. ¿Quién dice amén? ¿Por qué, hermanos míos? Porque en la historia esta, hermanos míos, lo que pasó con el papá de José, hermano, es que en sí era el preferido, era el elegido de Dios. Estaba exaltándolo en frente de sus hermanos. Hermanos, se le sembró envidia en él, que no solamente lo llevó a no querer a su hermano, pero accionar en contra de su hermano. ¿Quién dice amén? Y el pastor a lo mejor no te dice algo, no te ofendas. ¿Quién dice amén? El importante es el que está arriba. ¿Quién dice amén? Sí, hermanos, estamos bien agradecidos con cada uno de ustedes, pastores. Sabemos el esfuerzo, el sacrificio que han hecho. ¿Quién dice amén? Pero la recompensa no la da el pastor. Si usted me pide ahorita, tengo más que pura pelusa. ¿Quién dice amén? Pero el que da esa moneda, que significa a manos llenas, es el Señor. ¿Quién dice amén? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que bendice, aquel que restaura, aquel que te levanta de tus momentos más difíciles. Es el Rey de Reyes. Y eso es lo que la historia nos enseña a través de esta parábola. Él es el buen Señor y Él va a darle a todos. Llegues temprano al Evangelio o llegues tarde al Evangelio. ¿Quién dice amén? Ahora, hermano, no quiero que agarre esto y diga, no, pues yo puedo llegar tarde a la iglesia. ¿Quién dice amén? No, hermano, llegué temprano. ¿Quién dice amén? Como quiera el Señor me va a bendecir. ¿Quién dice amén? No, hermano. Si usted tiene una orden de corte, ¿quién dice amén? ¿Sabe qué es la corte? Si usted no va y no se presenta a tiempo, se le cuenta mal. ¿Quién dice amén? Se cuenta mal. Dice, no llegaron a tiempo, no están aquí. Eso habla mucho de lo que voy a juzgar. El juez, el carácter es, wow. ¿Quién dice amén? Y conoce, no ha ido a una corte, hermano, usted.
le animo, hermano. Si usted no ha ido a una corte, estado sentado viendo al juez, viendo lo que pasa allá adentro, el orden que tienen allá adentro, le animo que usted vaya, hermano. Y para algo terrenal, para un juez injusto, para un rey injusto, hermanos míos, que hace esos judgments, que hace todas esas decisiones, hermanos, se le da la reverencia. ¿Qué más a Dios que lo merece todo? ¿Qué dice amén? Aquel que sí merece la honra y la gloria, aquel que está en los cielos en el control de todo. ¿Quién dice amén? Te animo, hermano, vaya y fíjese para que mire el comportamiento que tenemos que tener en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Todo, hermano mío, sí, hermano, si de repente se le atraviesa algo y usted llega tarde, será bendecido. ¿Quién dice amén? Es la misma historia nos está hablando. ¿Quién dice amén? Pero tenemos que tener la reverencia. Estamos haciéndolo para el Señor, el Señor. Qué bonito es. ¿Sí? ¿Quién dice amén? Pero la promesa es, hermanos, que en nuestro caminar de la vida van a suceder cosas, va a haber situaciones. Dios nos va a bendecir. Y eso trae mucha esperanza, hermanos, porque nosotros tenemos a seres queridos que no han llegado todavía a los pies de Jesús. ¿Quién dice amén? Pero aquí nos dice el Señor que un día Él va depende de la hora que le toque, donde lo encuentre a nuestro ser querido, Él va a tener la oportunidad de poder decidir que sí, porque se le dio una instrucción: vayan. Y esas personas se levantaron, y aunque les faltaba nomás una hora de trabajo, ellos dijeron: algo es algo, dijo un calvo cuando le salieron 3 pelos. De eso a nada, mejor algo. ¿Quién dice amén? Y ellos fueron por fe, que se les iba a dar algo, porque se le dijo lo justo, como diciendo: a lo mejor no te pago todo el día, te voy a pagar a lo mejor la hora que trabajes, pero qué bendición tan grande este hombre les da lo de todo día. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Ahí es donde descansa mi corazón, hermano, porque nosotros estamos trabajando, estamos echándole ganas, pero en nuestro corazón queremos que sean salvos. ¿Quién dice amén? Y la salvación no es por obras, la salvación es recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón, recibiendo el lugar de ir a la viña, de ir a poder tener el corazón en las manos de Jesús. ¿Quién dice amén? Preciosa historia, hermanos, que nos enseña y nos da la reverencia, hermanos. ¿Quién es Dios en nuestras vidas mundialmente? ¿Quién dice amén? Porque Dios ama, hermanos míos, sean los mexicanos. Usted sabe que el mexicano no tiene mucho tiempo. ¿Quién dice amén? ¿Sí sabe? Hemos estado aquí todo el tiempo, mexicano. ¿Verdad que tenemos como unos 300, 400 años nomás? ¿Quién dice amén? Cuando otros lugares tienen miles de años. Los judíos tienen miles de años. La palabra nos los enseña. ¿Quién dice amén? El mexicano tenemos más o menos así, hermano Francisco, como 400 años, 500. Amén. Más o menos. No se la quiebre, hermano. No se está, hermano. El mexicano estamos una capirotada de todo. ¿Quién dice amén? Tenemos judío, tenemos español, amén. Tenemos indio, de toda clase, de azteca, de toda clase. ¿Quién dice? Estamos bien revueltos, hasta mongolian tenemos, hermanos, tenemos hasta no sé, ya tanta cosa que tenemos nosotros. Como mexicanos, estamos bien revueltos. Pero en sí, hermanos, aunque nosotros somos esa hora, el Señor nos ha llamado, aunque el judío tenga mucho tiempo en el evangelio, conociendo la ley de Dios, conociendo, aunque sea el pueblo elegido, escogido, hermanos míos, que a nosotros los mexicanos nos está llamando a la salvación, hermanos míos, trabájenos una hora, el Señor nos pagará con su justicia, que es Cristo Jesús nuestro Señor, hermano mío. No importa que venga una persona y le diga: es que mi descendencia tiene miles de años. Sí, pero mi Dios me ha llamado hoy, yo he aceptado su llamado. ¿Qué dice amén? Seré bendecido. ¿Quién dice amén?
Dios es bueno y es fiel. Y eso es donde nos paramos en la fidelidad de Dios. Pero en la situación hay otra parábola, hermanos, donde una mujer pierde una moneda. Eran 10 monedas la que tenía. Perdió una. Qué bonito es esto. Muchas de las veces en nuestro caminar de la vida, hermanos míos, a veces perdemos esta moneda. Perdemos el anhelo de tener todo completo. ¿Quién dice amén? Ese pedazo que es el evangelio a veces se pierde, hermano. Pero dice la palabra dice la palabra, hermanos míos, que esta mujer desesperadamente volteó todo en su casa, hermanos. Buscó debajo de los sillones, buscó debajo de la mesa, buscó por todos lados. Dice que cuando la halló, se gozó y fue y le anunció a todos que había hallado lo que había perdido. ¿Quién dice amén? Muchas de las veces el enemigo es astuto, hermanos. No menospreciemos la astucia que el enemigo tiene. Es astuto. Te vuelvo a repetir, pudo convencer a los ángeles, pudo convencer a Eva, que escuchaba la voz de Dios, pudo convencer a Salomón, siendo el hombre más sabio de todos los tiempos, amén. Pudo convencerlo a inclinarse a otros dioses. Hermano mío, hermana mía, a veces vamos a creerle y nos va a querer sacar. ¿Quién dice amén? Y es cuando nuestra fe quiere menguar. Pero dice el Señor a través de esta parábola que si nosotros buscamos, si lo buscamos, lo hallaremos, dice. Dice que si lo perdido lo volvemos a buscar, lo encontraremos, dice el Señor. Dice el Evangelio de la reconciliación, hermanos míos, dice que he aquí que todo aquello que venga a Cristo, criatura nueva es. ¿Quién dice amén? Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Quién dice amén? Hablando, hermanos míos, que lo perdido es encontrado, y cuando es encontrado nos regocijamos, hermanos, porque somos completos en Cristo toda vez. ¿Quién dice amén? La misma palabra de Dios a través del Viejo Testamento, el pueblo de Dios perdía el favor de Dios, perdía el caminar en Dios, pero Dios en su fidelidad, llegaban las 6, llegaban las 9, llegaban las 12 y el Señor los seguía llamando. No importa, yo te sigo amando, yo quiero que regreses a casa. ¿Quién dice amén? Yo quiero que regreses. Y hay que gozarnos con los que se gozan. ¿Quién dice amén? Porque va a haber muchos hijos pródigos que van a regresar a esta casa. No sé si usted me está entendiendo. Van a regresar muchos hijos pródigos a esta casa. Y nosotros tenemos que ser, hermanos, hombres y mujeres que se gozan dentro del gozo. Que antes estaban muertos y ahora han regresado a la vida. A lo mejor un día se fueron, hermanos, del Evangelio, pero cuando regresen estemos gozosos por la mano de Dios, la fidelidad y la gracia que va a darles a ellos, hermanos, porque les va a dar a manos llenas. ¿Quién dice amén? Pero en la misma historia del hijo pródigo dice que los que se mantuvieron ahí, el hijo mayor se mantuvo con su padre. ¿Quién dice amén? Viene y le dice a su padre: oye, padre, yo que he estado aquí nunca, no he tenido ni un cabrito para gozarlo con mis amigos. Dice, ya es a este que se fue y hizo de cosas que no debe y regresa, le haces fiesta. En la iglesia tiene que estar preparada con su corazón para no ser esa. Y decir, yo me gozo con los que se gozan. Fíjese que su padre lo regresan y le dice: no has tomado a manos llenas porque no has querido. Hay bendiciones que hay en tu vida que no has arrebatado porque no tienes el valor de hacer. El Señor en este día agarra manos llenas. Estás en mi casa, agarra manos llenas. ¿Quién dice amén? Nos dice, camina, tú profetiza en tu vida que la bendición mía está donde tú estás caminando. ¿Quién dice amén?
agarra manos llenas. Hermano, hermana mía, agarra manos llenas. Porque servir a Dios vale la pena. ¿Quién dice amén? Sí, sufrirás. Sí, pasarás por desiertos, pero no todo el tiempo estarás en el desierto. Llegarás a la promesa de Dios. ¿Quién dice amén? Y cuando lleguen aquellos que se han separado de Dios, nos gozamos con gozo. ¿Quién dice amén? Creeremos que hay un cambio en sus vidas y que serán usados poderosamente a través de la mano de Dios. ¿Quién dice amén? Porque la envidia no está aquí en Ebenecer. La envidia no existe con los hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Porque dicen, yo estoy en la casa del Señor, yo estoy sembrado en la casa del Señor, y si necesita alguien la cobertura, si alguien necesita ser saciado, si alguien necesita descansar, aquí estoy yo para ayudarle. ¿Quién dice amén? Aquí estoy yo para bendecirlo, aquí estoy yo para levantarlo espiritualmente, para darle la oración que necesita en su momento, para darle el ánimo que necesita y romper las cadenas de la incredulidad de sus vidas, y reciban la salvación para ellos y su familia en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice amén? Es que nosotros tenemos la moneda de la bendición a manos llenas. Comparta el evangelio, comparta su testimonio a aquel que lo necesita en el nombre de Cristo Jesús, porque si no lo comparte lo puede perder, y si no lo puede perder, como quiera lo puede buscar, pero usted ya sabe que si lo comparte el Señor le dará más. ¿Quién dice amén? Hay una iglesia y el corazón de cada uno. No es nuestro lugar sentarnos en el trono del juicio. Nuestro lugar es estar juntamente con nuestro Salvador, levantando a la mujer en adulterio, levantando el ciego que pensaban que estaba ciego por su descendencia, dándole al paralítico sus piernas nuevas de esperanza, dándole a la gente y curándolos de su flujo de sangre, pensando que ellos ya no tienen esperanza porque sí, la inmundicia los cubre. Llevémonos al manto de Jesús, llevémonos al manto de la salvación de su familia. Pongámonos de pie, hermanos.